Bueno, empezamos. Carta número 27 de febrero de 1913. Siegfried, el buscador de la verdad. Al igual que nosotros damos a nuestros hijos libros ilustrados que encierran lecciones morales que no pueden comprender intelectualmente, así también los caudillos divinos de la humanidad infantil usaron mitos para enseñar las verdades espirituales que habían germinado inconscientemente en nosotros siglos antes, pero que, no obstante, habían sido factores poderosos en determinada la dirección del progreso humano. El lector creerá escasamente que el mito de Fausto encarna el gran problema de la masonería y el catolicismo y que indica su última solución, pero iremos viendo en lecciones positivas que esto es verdad. Por hoy tomemos por punto el gran asunto épico nórdico, el anillo de los Nibelungos, para demostrar cómo la gran verdad de que el buscador de la verdad debe abandonar a su padre y a su madre, como hicieron Jesús e Irán Aviv. Fue enseñado a los hijos de la niebla. Niebel es neblina y ungen hijos en lengua alemana, quienes vivieron en la nebulosa atmósfera de los Atlantes, perdón. Después consideramos detenidamente esta leyenda. Wotan es el jefe de los dioses que están siempre en guerra con los gigantes. Aquellos construyen una fortaleza que llaman Valhalla, donde las valquirias, hijas de Wotan, acarrean a los fieles que han caído en el campo de batalla defendiendo la fe. La verdad perdió su aspecto universal cuando sus guardianes la emparedaron y la limitaron, pero Wotan tenía otros hijos que amaban a la verdad tan ardientemente que se escaparon del Valhalla para ser libres. Ellos estaban armados con una espada llamada Hija del Desastre, que representa el coraje de la desesperación, con la cual el rebelde contra credos y dogmas se escuda, lanza al aire convencionalismos y marcha en pos de la verdad. Wotan manda sus incondicionales detrás de los fugitivos e invita a Brunhilde, la valquiria, quien representa el espíritu de la verdad, a que les ayude para asesinarles. Esta rehúsa y Wotan, que se había hecho invisible, logra esquivar las estocadas de las espadas de sus valientes de su valiente hijo, Sigmund, que muere en desigual lucha. La iglesia dominante no ve con complacencia la secesión de sus hijos, aún prostituye el espíritu de la verdad para que sirviera a sus propósitos, y cuando esto fracasa, emplea medios sutiles para realizar sus fines. Sus intenciones eran buenas, pero había degenerado mientras Wotan, entre lágrimas, pone a Brunhilde a dormir sobre una roca rodeada de fuego. Le dice que ella no despertará hasta que apareciera otro más libre que él mismo. La verdad no puede ser hallada
arrojada en la religión de un credo, y quien la busca debe estar desposeído de toda traba y alianza con cualquiera. Uno de ellos es Siegfried, que significa aquel que por la victoria alcanza la paz. El hijo del asesinado Siegmund y su esposa hermana Sieglinda, esta murió después de dar a luz a aquel, y de este modo está libre de padre, madre y de todas las trabas de la sociedad, pues su único patrimonio es una espada rota, o sea, la hija del desastre. Criado entre los nivelungos, la humanidad ordinaria, él presiente su divinidad y se irrita con las limitaciones de su esfera de acción. Su padre adoptivo. Mimir es un astuto herrero, pero todas las espadas que ha forjado han quedado destrozadas al primer impulso del poderoso brazo del joven gigante. Asimismo, había intentado forjar la espada, hija del desastre, pero fracasó, pues ningún cobarde puede hacer tal cosa. En tanto que temamos a la iglesia, a la opinión pública o a cualquier otra cosa, no podremos libertarnos a nosotros mismos. El coraje de la desesperación vence al miedo, y Siegfried finalmente forja la espada por sí mismo, con la que mata a Fafner, el dragón del deseo, que acecha sobre los tesoros de la tierra, y a Mimir, su padre adoptivo, es decir, la naturaleza inferior. Entonces se siente absolutamente libre. Un pájaro, la voz de la intuición, le habla de Brunhilde, el bellísimo espíritu de la verdad, que puede ser despertado por uno que no conozca el miedo y sea libre. Siegfried sigue al pájaro de la intuición en su conquista, pero Wotan, su antepasado, intenta detenerle con su lanza, que representa la fuerza del dogma, sobre la cual la espada en la mano de Siegfried, una vez se rompió. Aquella espada es más fuerte desde que Siegfried la ha forjado, y la lanza de Wotan es más débil desde el primer ataque, pues el credo siempre se debilita cuando es combatido. Siegfried, el libre y valeroso, rompe la lanza de Wotan y, prosiguiendo su camino y atravesando el fuego de la roca de la Valquiria, envuelve al bellísimo espíritu de la verdad en un amoroso abrazo y le despierta con un beso. De este modo, el mito antiguo dice al investigador de la verdad lo que requiere para encontrar a esta. Debemos abandonar a nuestros padres, los credos, los dogmas, los convencionalismos, las opiniones preconcebidas, y dejar detrás de nosotros los deseos mundanales. Nunca debemos temer los conflictos con las autoridades establecidas, sino que debemos seguir la voz interna a través del fuego si fuera necesario, y entonces
y solo entonces podemos nosotros hallar la verdad. Por lo tanto, los Rosacruces insisten en que todos los que se acerquen a ellos en busca de profundas enseñanzas deben ser libres de toda alianza con cualquier otra escuela y que el candidato no esté cohibido ni maniatado con juramentos de ninguna clase ni condición. Cualquiera promesa que hace, se la hace a sí mismo, porque la libertad es la posesión más preciosa del alma y no es concebible mayor crimen que el de esclavizar a un ser humano de algún modo. Que podamos todos permanecer fieles al gran legado y resistir valientemente cualquier infracción a este derecho sagrado. Y conocerás la verdad y la verdad os hará libre. Juan 8:32. Creo que este es el fin de la carta. Gracias, José Santamaría. De nada, la orden. Se abre el conversar sobre esta carta número 27. ¿Alguien quiere decir algo? Bueno, déjeme decir algo, a ver si interioricé Adelante, José. Sí. algo yo, porque la verdad que esto es para mí. Ujú. Bueno, la verdad pierde su aspecto cuando entramos en dogma. Eso, si estoy mal, me corrigen. Por ejemplo, los hijos de Wotan representan al estudiante Rosacruz buscando ser libre de credos, opiniones y dogma. Empieza el ser humano a marchar en pos de la verdad, generando nuevas causas, supongo, y efectos, formando su propio destino a través del buen comportamiento, haciendo uso del buen pensar, buen hablar y buen actuar con todos aquellos que nos rodean, porque supongo que de eso se trata, ¿verdad? Cuando alguien ama la verdad o alguien, como lo que dice aquí respecto a los hijos de Wotan, que pues ellos aman la verdad, yo trato de entender de que esto es para todo aquel que está emprendiendo un camino en las enseñanzas de la fraternidad y pues empieza a liberarse de todo tipo de opiniones externas, incluyendo pues, los dogmas, los credos, paradigmas, ¿verdad? Cuando alguien ama la verdad, pues hacemos lo correcto, ¿verdad? Y escuchamos los anhelos de nuestra alma, que se supone que viene a ser la vestidura que es la vestidura blanca que anhelamos para nuestra alma, vestirla. De ese modo vamos obteniendo más comprensión con los demás. Y no es suficiente solo leer las enseñanzas, supongo, de la Fraternidad Rosacruz. Lo más importante es tratar de interiorizar y practicar con la disciplina que se nos sugiere a través de los ejercicios que tanto se oye en las conferencias y en la literatura que nos dejó Max Hendel para poder llevar esa disciplina y esa práctica y de esa manera pues y teniendo los cambios graduales que al final todo se reduce al ultraísmo, al altruista, ¿verdad? Que es tratar de tener más comprensión con los demás y al mismo tiempo pues ser mejores seres humanos con aquellos que nos rodean. Y pues yo creo que a través de la práctica que se sugiere en la vasta biblioteca de Mark Hendel, pues eso es lo que realmente nos está ofreciendo, un mejor caminar, un mejor pensar, un mejor actuar y al mismo tiempo pues ir teniendo esa comprensión al prójimo, que pues no digo amor al prójimo porque
yo al menos me siento muy lejos de eso, porque es fácil pues amar a la familia, pero al menos se empieza por ahí en esos escalones, ¿verdad? De algún modo, solo quería dar esa parte que yo logro entender para mí, ¿verdad? Eso es lo que yo logro entender y tratar de ver si estoy equivocado, estoy dispuesto a escuchar y gracias. Me corrige. Gracias, José. Isabel, adelante, por favor. Gracias, buenas noches a todos y gracias por esta carta que tiene tanta verdad y tanta profundidad. Yo creo que eh, la lucha más peor que uno tiene es la lucha con uno misma, con uno mismo. Y esa lucha no termina nunca, porque siempre estamos ir a un lado o ir al otro. Tenemos que elegir siempre con nuestro libre albedrío. Pero lo más importante también, lo que es muy importante para comenzar a alcanzar la verdad, a conocer la verdad de cada uno, la verdad del otro, eh, me imagino que debe ser eh, con las buenas intenciones, ser consecuente con uno mismo y con los demás, en el actuar, pensar y hablar. Eh, Ahora, con respecto a Siegfried, él pierde el miedo y el miedo es el que lo domina todo. Muy importante es perder el miedo para alguna vez alcanzar la verdad y de a poco ir liberándonos de todos los prejuicios y dogmas que traemos desde pequeños, desde chicos, eh, nos han puesto en la mente, ya sea la familia o lo que vemos alrededor, pero es solamente para alcanzar la verdad, la libertad es muy importante y siempre luchar con uno mismo. Eso quería decir. Gracias, Isabel. Oriana, por favor, adelante. Muchas gracias. Me voy a justamente seguir lo que dice Isabel. Nos están dando como varios pasos a seguir para alcanzar la verdad. El primero, desistir de las creencias familiares que nos llegan. No significa dejar padre y madre, abandonar a los padres y a la madre a su suerte, no. Significa romper algunos lazos, algunas creencias familiares que nos mantienen atados. Entonces, para eso encuentro que es muy importante siempre cuando uno dé un consejo a una persona nueva o reciba un consejo de alguien, llevarlo después a nuestro corazón y decir, está bien esto que me dijeron, es lo que yo creo en realidad, es lo que tengo que hacer y decidir por uno mismo, tal como dijo Isabel. Uno que tiene que decidir porque su maestro interior es el que le tiene que decir qué es lo que hacer en una situación determinada de la vida. Lo otro que es interesante es el dejar el miedo, justamente. Ay, no, si hago esto, me puede pasar esto. Y si hago esto otro, me puede pasar lo otro. No, asumir. Asumir lo que tenga que hacer y aceptarlo y dar el paso correspondiente que nos dijo nuestro ser interno. Ese sería lo otro. Y lo otro, que también es muy importante, dominar el cuerpo de deseo inferior. Si no dominamos el cuerpo de deseo inferior, no es matarlo, sino dominarlo. No vamos nunca a ser seguidores de la verdad, porque vamos a quedar entrampados en esa etapa. Caemos como en una trampa y por eso se rompe la espada, por el hecho que ahí hay una pequeña trampa que es quedarse pegado en el mundo del deseo inferior. Eso es todo, Alberto. Muchas gracias. Gracias a ti, Oriana. ¿Alguien más?
Lili, por favor. ¿Quisiera hablar algo? Si es que puedo. Alberto. Sí, Carmen, adelante, por favor. Gracias. Claro, se ha hablado cosas muy importantes de lo que dice la carta, que es la libertad y el lograr llegar a la verdad, abrazarla, para poder seguir elevándonos. Pero ¿cómo hacer esto? En primer lugar, tenemos que conocernos a nosotros mismos. Pero ¿cómo nos vamos conociendo a nosotros mismos? A través de nuestras experiencias. Vamos creciendo. Pero ¿qué otra cosa hacer? Hay que desarrollar el Cristo interno, porque es Él el que nos va a ir guiando rectamente en nuestro proceso evolutivo, en nuestra conciencia, en nuestro caminar, a siempre hacia arriba y hacia adelante. ¿Y cómo hacer esto? Porque es fácil decirlo, pero ¿cómo hacerlo? Bueno, tenemos, ustedes saben, el cuerpo vital, y cuyo, dijéramos, palabra clave del cuerpo vital es la repetición. Y entonces por eso que los antiguos contaban mitos como este para ir grabando, o sea, inconscientemente en ese tiempo, verdades espirituales que nos acercaran cada vez más a la verdad. Y eso es muy importante. Entonces, primero, repetición de todas estas cosas que vamos aprendiendo para que se vayan grabando en nuestro interior. Eso, a su vez, va formando el alma intelectual. Y el alma intelectual después sirve de pábulo para el espíritu de vida, que es el principio crístico que todos tenemos dentro. Entonces, ese principio crístico es absolutamente fundamental que lo desarrollemos para poder tener, para poder entonces elevarnos para nuestro desarrollo, no solamente personal, sino que para que vayamos elevando nuestra conciencia y creciendo cada vez más en el amor crístico, o sea, en el amor a toda la humanidad. Pero claro, tenemos que empezar de a poquitito, empezando, como decía José, amamos primero a nuestra familia, a nuestros cercanos, a todos los que nos rodean, más unidos, si se quiere, por la sangre, pero verdaderamente, poco a poco, paso a paso, vamos realizando esta cosa tan importante que es el desarrollo del Cristo interno, ese principio crístico que todos tenemos dentro y que va creciendo paso a paso a través de nuestras experiencias. Muchas gracias. Gracias, Carmen. Susana, por favor, ten la amabilidad. Gracias, Alberto. Muchas gracias, Santa María, por esta carta que es tan linda y tan cierta. Y nada más que, bueno, lo que ha dicho Carmencita, lo que han dicho ustedes, lo que ha dicho Orianita, todo es maravilloso y hay que tener bien clarito que mientras que no matemos el miedo, como decía Oriana, el miedo hasta que no matemos, como decía Carmencita, lo que es el ego, la naturaleza inferior, no vamos a lograr dar el siguiente paso. Y decirle a Santa María que no es ninguno de nosotros, todos estamos en el camino y estamos dando los primeros pasos. Aquí no hay nadie más avanzado que otro, Santa María. Estamos todos iniciando este camino. Y sí, es muy cierto que debemos morir de alguna forma. No, físicamente, no voy a hablar de físicamente, debemos morir espiritualmente de cierta manera para poder alcanzar esa libertad que todos anhelamos. O sea, es morir uno
con el fin de salvar a los demás, como nos dice la obra. Solo muriendo es que nos podemos salvar realmente. Nada, solo eso, y muy emocionada con esta, esto siempre, esta carta es siempre muy emocionante, muy linda, porque nos da una verdadera visión de cuál es el camino que debemos seguir y nos enseña cuáles son las cosas paso a paso que debemos ir haciendo. Es muy, muy emocionante esta carta, muy bonita. Gracias, Santa María, muchas gracias. Gracias, Susana, muy amable. Jacqueline, adelante. Hola, buenas noches a todos. Gracias, Santa María, José Santa María, por la lectura de la carta. Yo tengo, no sé si es una pregunta o una acotación, pero de la forma que también yo lo entiendo es que es la búsqueda de la verdad a veces nos lleva a muchos, casi todos pasamos por lo mismo que esa búsqueda, ese anhelo que tenemos a veces va en contra de los dogmas o del ambiente que estamos viviendo y que a veces luchar no solamente con nuestro yo interior y con todo lo que estamos alrededor, sino también con nuestras propias familias, porque somos las ovejas negras de la familia a veces. Nos miran raros, nos creen que somos unos diablos, que seguimos una secta. Entonces, esa valentía es una valentía interna que tenemos que construir para que de esa manera esa búsqueda de la verdad sea nuestro afán y sea nuestra luz que nos lleve, aun cuando en nuestra propia familia, pues sea la lucha, ¿no? Porque la lucha a veces es esa. Cualquier cosa que hagas, pues te critican, están mirando y tienes esa no solamente esa lucha interior, sino esa lucha afuera con tu propia familia, ¿no? Y tu medio ambiente. Entonces es como que en esta carta también te dice que es eso, vencer, no rebeldemente, los dogmas, salirte de lo que es el estrato común de todo lo que te está en la sociedad con la que te rodeas, con tu familia, tu entorno, y que aunque te sientas diferente, mantenerse, ¿no? En esa búsqueda y que no te dejes vencer por las críticas que te puedan hacer dentro de tu entorno mismo, porque siempre se da, ¿no? Y es muy factible que da, porque nadie acepta este tipo de verdades. Gracias. Gracias, Jacqueline. ¿Alguien más? José Santa María, adelante. Sí, yo quiero decirles a todos ustedes, darles gracias por permitirme leer esta maravillosa carta. Es una oportunidad muy emocionante. Gracias por permitirme eso. Y claro, el aporte es maravilloso. Yo quiero hacer una pregunta para los que tienen más de esto. Se habla, primero, ya días tengo la pregunta de Irán Abib. Si es un símbolo o qué es exactamente, porque he tratado de buscar y no hay una respuesta. La otra es los juramentos. Hay una parte donde Jesús el Cristo habla de los falsos profetas, donde están vestidos de oveja, pero que no os dejéis engañar, nos dice el Cristo. Entonces, también es importante también en mi forma de entender de que donde se habla de juramentos, yo creo yo, me corrigen si estoy equivocado, quizás está hablando a personajes externos, obviamente, ¿verdad? Eh, Como se dice aquí que el juramento que se hace es con uno mismo, o sea, con el juramento es el propio ser. ¿Verdad? De este modo, entiendo de que uno va liberándose. Ahora bien, estos juramentos que se hacen a veces, o que a veces se escuchan personajes que dicen venir con una verdad absoluta de otros planos y que a ellos pues hay que creerles, se dice, ¿verdad? Por ahí, en otras líneas, y que pues ellos traen esa verdad absoluta y pues que hay que creerles absolutamente porque ellos traen la verdad y no hay otra interpretación. Entonces me gusta mucho esta parte de la fraternidad donde
estudiante o el postulante o el que está interesado en la enseñanza tiene esa libertad de cuestionar incluso la misma literatura de Max Hendel, donde dice pues que puede juzgarla o rechazarla y al mismo tiempo sin antes darse la oportunidad de leerla y profundizar en ello. Entonces esto es interesante porque si se habla de una libertad plena, entonces pues estamos tratando de escuchar lo que es el anhelo de nuestro ser, supongo. Así trato de entenderlo, lo que indica pues de que esa intuición o esa voz interna que siempre nos dice, no cruces la calle, no manejes a velocidad alta, el policía te va a poner un ticket, o mira, respeta más a los demás, todas esas cositas pequeñas, ¿no? Que hay una voz interna que le dicta a uno lo que debe ser correcto. Entonces, respecto a esto de los juramentos, me gusta mucho que es bien claro esta parte. Me gusta mucho eso, es como desmenuzar, es como poner al sol a un vampiro, que ahí en el sol pues se va a ver la verdad de la falsedad, porque un vampiro en una leyenda mítica de cine, por ejemplo, pues la oscuridad no prevalece o no puede mantenerse ante el sol, ante la luz. Así que gracias. La pregunta en sí es, Irana Bif, por favor, ¿qué es un mito? ¿Es una leyenda? O porque no se encuentra, no he tratado de encontrarlo y no hay rasgos de, o qué significa, disculpen. ¿Contestas tú, Marco, o contesto yo? Empieza tú, después sigo yo. Ya, perfecto. Mira, José Santamaría, no hay ningún problema en responderte. Hay varias preguntas aquí. Dentro están los juramentos, las falsas profetas, Jesús, Irán Abif, después la verdad, ¿no es cierto? La verdad libre, después hablaste del concepto de la salud del cosmos. Vamos a ordenar esto un poquitito. Irán Abif, partamos por la gran incógnita que tienes tú de Irán Abif. Irán Abif aparece, ¿no es cierto?, en el libro Masonería y Catolicismo, en Cartas a los Rosacruces. Ese libro es donde está Irán Abif. ¿Quién es Irán Abif? Te vas a decir, ¿no es cierto? Él era el encargado de hacer dentro de a ver, ¿cómo lo digo? Se me fue en estos momentos, espérate un poquitito. En el En de el, Salomón, ¿cómo se llamaba? Era el en templo de Salomón. En el el templo templo de de Salomón Salomón. Irán Abif se le debía hacer una pileta donde fundiera el agua y el fuego. Él intentó hacerlo, tenía los conocimientos y todo, pero sus propios trabajadores le jugaron mal, una mala pasada, y se produjo una explosión, lo cual no se pudo hacer la fusión del agua y el fuego, y por lo tanto la civilización tuvo que demorarse mucho. Él, a su vez, ¿no es cierto?, es descendiente de Caín. Por eso cuando él muere, va hasta donde Caín, y Caín le da otras herramientas para poder seguir trabajando y seguir avanzando en la sociedad. Es bien interesante eso, así que puedes leerlo en ese libro y ahí te vas a encontrar con Irán Abif. Después, sobre los falsos profetas, claro, Jesús habla de los falsos profetas. Y van a salir muchos, de hecho hay muchos, y hubieron muchos falsos profetas. Pero ahí es donde está la gracia, ¿no es cierto?, de que tú unías los falsos profetas también con la verdad. Entonces ahí se despertaba la verdad, por eso que también querías repasar un poquito el concepto, y las primeras hojas del concepto Rosacruz del Cosmos aparece, ¿no es cierto?, donde te dice, no crea nada lo que dice este libro, solamente usted, una vez que lo termine, decida si es bueno, es malo, lo cree, no lo cree, pero primero termine de leerlo. Pero
siempre dudando de todo lo que usted está haciendo. Y eso es bueno, porque tal como dice al final de esta carta, ¿no es cierto? La verdad os hará libres. Ahora, perdóname un poquitito, pero voy a ordenar un poquito esto, porque la verdad es que esto se asemeja mucho a la alegoría de la caverna de Platón, que es casi exactamente lo mismo. ¿Entiendes? Basta que uno muchas veces busca la verdad, y al buscar la verdad, evidentemente, se encuentra con la verdad, pero el resto no le cree. No cree que es esa la verdad. Y por eso es muy bonita el mito de la caverna para poder entenderlo y comprenderlo. Y de eso se entiende Irán Abif. Así que te recomiendo hacer leer el libro Masonería y Catolicismo. Es muy denso, ¿ah? Léelo, reléelo y vuélvelo a leer, José Santamaría. Eso es lo que te puedo decir de Irán Abif. Adelante, Marco. Sí, Irán Abif se dice que es un renacimiento de Christian Rosenkrantz. O sea, este señor viene del linaje de Caín, o sea, de los hijos del fuego. Este señor fue el encargado de construir el templo de Salomón, porque Salomón tenía la sabiduría, pero como hijo de Set, no era masón, no era constructor y no podía construir el templo. Él le dieron el diseño, pero no lo pudo construir, entonces Irán Abif lo tuvo que construir. Lo mismo se sabe de Christian Rosenkrantz. En estos momentos nadie sabe quién es, dónde está, pero está trabajando en los gobiernos. Esto siempre ha tenido que mantenerse oculto. Por eso no vas a encontrar nunca quién es ni Christian Rosenkrantz, ni Irán Abif, ni en estos momentos ni Jesús de Nazaret. Porque Jesús de Nazaret, como hijo de Set, o sea, bautizados en agua, está trabajando en las religiones, aunque no posee cuerpo denso, pero siempre hay un misterio y una cosa oculta sobre estos personajes que sí existieron en la realidad. No es que sean símbolos, sí representan a los linajes. Irán Abif representa al linaje del fuego y Salomón, que es en la misma época, representa al linaje del agua. Así como Jesús y Lázaro, que eran en aquel momento Christian Rosenkrantz, representan los dos linajes. Eso es lo que tenía que Irán Abif fundir, el agua y el fuego. Muchas En el gracias. fondo, lo que quiere decir en todo caso es que los hijos de Caín son la línea del fuego. Y los hijos de Set son la línea del agua. Adelante, Marco. No, ya. Ya, correcto. Hay otra cosa que es importante aquí en la carta número 27, tal como su nombre lo dice, Siegfried, el buscador de la verdad. El buscador de la verdad, tal como dijiste tú, José Santamaría, es justamente eso. Todos somos Siegfried en el fondo. Y eso es lo que quiere representar. Son siempre representaciones personales. Y todo lo que se va diciendo tiene una doble lectura. Por eso que Brunilde, que es la representante de la verdad, Wotan, que es el jefe de los dioses, la duerme en cada uno de nosotros. Siempre va a estar dormida. Y nosotros tenemos que despertarla. Fíjense que aquí también en la lección hay algo que es muy importante. Comienza la lucha, ¿no es cierto?, con esa espada, que es la hija del desastre cuando está rota. Solo cuando está rota. Después y solamente la pueden forjar las personas que son fuertes, las personas que realmente no son débiles, y no son cobardes, dice él, fundamentalmente, pero de eso se trata. Y eso es cuando, porque ahí dijo Isabel Osorio, dijo algo muy importante, el miedo. También lo dijo Carmen,
el miedo. El miedo hace romperse la espada. Por eso que esa espada es hija del desastre. Pero cuando uno no tiene miedo, realmente es una persona normal y en la cual uno puede forjar esa espada. Por eso cuando ya forja Siegfried esa espada, la hace, ¿no es cierto?, resistente. Y fíjense que lucha contra la lanza del credo. Repito, la lanza del credo. Y él derrota esa lanza. ¿Por qué? Porque él va rompiendo mitos y va en busca de la verdad. ¿Qué es lo que realmente quiere decir esto? ¿Qué es lo que realmente abarca? Por eso que muchos, estos mitos que existen, ¿no es cierto?, son rotos fundamentalmente por la verdad. Busquemos la verdad. Y eso, tal como dice al final, la verdad os hará libres. De eso se trata. Así que por eso es una búsqueda permanente y constante del ser humano, de siempre buscar la verdad. Siempre, en todo libro que uno lea, debe leerlo y después analizarlo. Es muy importante buscar la verdad, que realmente florezca, aflore la realidad que se tiene que buscar. Siempre las verdades están ocultas y siempre, no siempre la misma verdad que uno ve es la de otra persona. Adelante, José Javier. Sí, muy buenas noches para todos. Gracias, José Santamaría, por tu lectura de esta carta. Em, quiero hablar un poquito aquí, como nos dice en esta carta, lo que hicieron los guías divinos con la humanidad infantil. Lo que ellos hicieron con nosotros de una forma u otra, la hicimos nosotros con nuestros hijos, que le leíamos cuentos, fábulas y le dábamos libros ilustrados que contenían lecciones morales, aunque ellos no lo entendían con el intelecto, pero la interiorizaban esas ilustraciones. Los guías divinos de la humanidad infantil usaron mitos para enseñar las verdades espirituales que habían germinado en nosotros inconscientemente mucho tiempo antes. Estos fueron factores poderosos en determinar la dirección del progreso humano. El mito del anillo de los Nibelungos nos demuestra de que el que busca la verdad debe abandonar a su padre y a su madre, como hicieron Jesús e Irán Abid. ¿Qué significa dejar a su padre y su madre? Esto significa que debemos salir de debajo de la tutela de ellos, porque debemos aprender a decidir por nosotros mismos. Y estas verdades fueron enseñadas a los hijos de la niebla. Dice aquí en esta lección que Niebel, neblina, y Ungen es una palabra alemán que significa hijos, porque ellos vivieron en la nebulosa atmósfera de los Atlantes. Y que la verdad no puede ser hallada encadenada a ninguna religión o credo. Quien la busca debe estar desposeído de alguna alianza con cualquiera. Y si nos revestimos de valor, coraje y el amor principalmente, podemos vencer al miedo. Es de la única forma que el miedo se puede vencer. Hay que enfrentarlo. Como dice ahí, llenarse de valor. Y cuando dice que Siegfried soldó su espada, que había sido rota, es porque él se llenó de valor y así pudo matar a Fafnir, el dragón del deseo. Y que también la naturaleza inferior, él también pudo vencerla. Y pudo así vencer y salir hacia adelante.
el espíritu de la verdad puede ser despertado por uno que no conozca el miedo. Es de la única forma que se puede ser libre. Ese miedo debemos enfrentarlo y vencerlo totalmente. Y también debemos seguir la voz interna a través del fuego, si fuera necesario, como dice. Es decir, que es un sacrificio bastante, hay que trabajar bastante para eso. Y nos dice que la filosofía de Rosacruz nos enseña a que debemos ser libres de toda alianza con cualquiera otra escuela y que no se esté cohibido ni manateado por juramentos, que como estamos hablando de los juramentos, de ninguna clase ni condición. Que cualquier promesa la hacemos para nosotros mismos. Es decir, las promesas que se hacen no es a nadie, es a nosotros mismos. Así mismo, como se dice, porque la libertad es la posesión más preciosa del alma. Y no hay mayor crimen que el de esclavizar a un ser humano de algún modo. Muchas gracias. Gracias, José Javier. Muy amable. Adelante, José Santamaría. Estás en mute, José Santamaría. Bueno, antes que empiece José Santamaría, quería decir, es muy importante lo que dijo José Javier, porque la verdad es que muchas veces nosotros tenemos todos estos mitos y miedos que van aplastando la personalidad de la persona, fundamentalmente. Y fíjense que, por ejemplo, pongo mi caso como católico. Yo un día entré a una iglesia católica porque como me bautizaron, tuve que seguir las lecciones de catolicismo para lograr, ¿no es cierto?, ser, no solo, ¿cómo se llama?, hecho la primera comunión, después la confirmación. Y a medida que íbamos entrando en esta religiosidad de lo que es el cristianismo, comenzamos a tener un Dios inquisidor. De partida, nací y yo ya venía con pecado original, o sea, oye, bueno, ¿para qué nazco? Si vengo con pecado original, o sea, ya estoy mal. Segundo, después hay un Dios terriblemente mirador, inquisidor. ¡Ay! Que te vayas a bajar de la acera, porque si te bajas de la acera, las penas del infierno te van a llegar. ¡Ay, que hagas esto! ¡Ay, que hagas esto otro! Y uno anda casi por las calles con la espalda pegada a la pared porque realmente el ¡ay, si tú haces! Era terrible, te aplasta. Después llegas a la iglesia y te dices, tienes que confesarte. Muchas veces yo dije, bueno, ¿confesarme de qué? Si no he hecho nada. Igual te le tienes que confesar, porque todos son pecadores. Y yo me sentía pecador y empezaba a buscar a ver cuál era algún pecado que tuviera. Pues miré mal a un pajarito, no sé, sinceramente me molestaba eso de que siento ser perseguido y la purificación y porque todos eran en esos momentos infieles y todos eran pecadores. Entonces, todo ese tipo de condiciones a veces y la no entrega de una visión distinta, de una visión de decir, bueno, ¿cómo es Dios? Cuidado con lo que dices, cuidado con lo que hablas. Entonces al final uno termina con esos mitos. Esos mitos lo encadenan, lo aplastan, lo reducen. De eso está hablando. Por eso que se está hablando de la lanza del credo y se está hablando de la espada, que está destruyendo eso. No se trata que aquí se trata de destruir a la iglesia católica. Yo soy el más católico que hay en estos momentos, muy católico, pero a mi manera.
como corresponde, con la soltura de ver a un padre amoroso, con la soltura de ver, ¿no es cierto?, que realmente la Iglesia Católica no es mala, sino por el contrario, la han querido hacer mal que distinto. Pero cuando uno lee la Biblia y la lee con paciencia y la ve con orden y ve que realmente el concepto de Cruz del Cosmos ayuda a comprender la Biblia, realmente uno comienza a darse cuenta que pucha que es linda, y pucha que es linda la vida de Cristo, y pucha que es lindo tener al Cristo dentro, pues son cosas distintas. Yo ya no necesito andar confesándome, yo ya no necesito el agua bendita. Solo necesito, ¿no es cierto?, la imagen de Cristo en mi corazón. Miren qué simple. Pero bueno, de eso se trata. Se trata nada más que cada uno vaya avanzando por la vida y vaya justamente haciendo ese tipo de transformaciones dentro de uno. Carmen Hersman lo dijo perfectamente, clarito como el agua. Esa es la forma. El Cristo nos tiene que llevar de la mano a cada uno de nosotros. José Santamaría, por favor, adelante. Sí, gracias, se cayó. Tenía una pregunta. Sí. Como se habla de que la libertad es la parte más preciada del alma y también habla que es un crimen muy alto esclavizar a un ser humano o meterlo en un dogma o hacerlo creer manipuladamente. O sea que, en otras palabras, hay un pago terrible que va a recibir la persona, o vamos a decirlo así, el fundador de una línea de enseñanza, de un pensamiento, si realmente el pensamiento es someter a las personas, que ahí mismo está diciendo que ese es el mayor crimen que puede haber, lo que indica que tiene que purgar demasiado. En este caso, se está hablando de que esa persona o ese maestro físico que funda ese tipo de enseñanzas dogmáticas, pues tiene un terrible pecado o un terrible efecto que tiene que purgar, porque si ese es el daño más terrible que puede hacerle un ser a otro, esclavizarlo y privarlo de su libertad, inculcando dogmas, entonces hay un problema, hay mucho que meditar. Es una pregunta que hago sobre eso. Lo otro es el linaje en algún libro de Max Hendel se habla de, eh, bueno, en el concepto rosacruzco, que es que se habla de los personajes del Antiguo Testamento, donde se habla que vivían, literalmente la gente piensa o se especula que vivían 600 años, 300 años, pero viene a reducir de que estaba hablando en un sentido de que eso eran los linajes o la forma de pensar de esas familias. De lo que se está hablando ahora mismo respecto a romper con una creencia o ser libre, ¿algo de eso quiere decir eso? A ver, vamos a comenzar por partes. La primera pregunta te la voy a contestar yo y después Marco va a complementar justamente el castigo de que primero partamos con el castigo de quien esclaviza. Si tú fijas, la historia está llena de esclavos. La historia está incluso más, o sea, hubo una época en que nosotros comerciábamos con esclavos, los seres humanos. Y tú te das cuenta que eso sigue hasta el día de hoy. Hoy día se comercializan, ¿no es cierto?, algunos niños para hacer cambios de órganos. Hay algunos que introducen en Estados Unidos hasta hace 5 años atrás en camiones, ¿no es cierto?, para que sean esclavos del trabajo. Esclavitud. También se ve esta esclavitud, ¿no es cierto?, en varias partes espirituales. No las voy a nombrar en estos momentos, porque estamos grabando, después esto se va a YouTube, y después, ¿no es cierto?, me ponen una demanda, cualquiera de estas instituciones donde hay varias personas que son especialistas en esto, donde te hacen firmar un contrato y resulta que a partir de esos momentos tú eres una persona que les pertenece y tienes que entregarle todos sus bienes. Incluso hay, según tengo entendido, 2 o 3 actores famosos que también pertenecen a este tipo de cultura.
y ellos te rigen tu vida. Ellos hacen lo que tú hagas y lo que tú quieras, pero siempre restringido a lo que ellos te dan. Entonces eso es una falsa libertad y eso es una falsa búsqueda de las intencionalidades de la persona. La persona debe ser libre, libre de pensar y libre de saber qué es lo que quiere. Esas libertades no significan libertinaje tampoco. Ah, listo, lancémonos a la vida, vamos, haciendo tal o cual cosa. No, es un orden personal que uno tiene que tener en la vida para poder realizarse propiamente tal, como persona, pero que no te limiten como persona. Y eso es lo que lamentablemente nosotros todavía tenemos. Por eso que somos nosotros los que tenemos que romper esas cadenas, romper esos mitos que hay. ¿Cómo puede ser posible? Y insisto nuevamente que está encima, ¿no es cierto?, el problema que me puedan a mí sancionar, pero no, yo no consigo una mujer con burka. ¿Cómo vamos a meterle a una mujer, ¿no es cierto?, una burka? Burka, ustedes saben lo que es, ¿no es cierto? Una cosa que tiene una rejilla para que la mujer nada más vea hacia afuera. Hay que ser realmente deschavetado, o sea, con un coeficiente intelectual a la altura de un mandril, y me perdonen los mandriles, pero yo no lo consigo. Azotar a una mujer en una plaza pública, eso es de desquiciados, eso deberían estar en estos momentos no sé dónde, pero realmente no en este mundo, porque realmente yo no concibo que los hombres sean de esas características inhumanas. Todavía las hacemos. Todavía consideramos que tienen que las mujeres no andar con el pelo suelto. Eso es de la Edad Media. Soltemos ya, por favor, los mitos. Soltemos estas tonteras que nos hacen realmente ser esclavos de estas razones que alguien dijo que eran eran verdades y que realmente se deberían continuar a través del tiempo. Nada más desagradable que poder entender este tipo de cosas o lograr entenderlas, pero no se entienden. Y para hacerlo hay que ver este tipo de cosas que realmente está haciendo el ser humano. Todavía hay guerra. ¿Usted comprende lo que significa una guerra? Matar. Matar al otro porque mi razón yo tengo que imponerla al de usted. Y estamos viendo que el mundo marcha como debe, si no es un problema de que Dios es malo y que Dios me trae... No, 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 no. Aquí se están, igual que en un jardín infantil, peleando entre niños chicos, entre guaguas, las personas. Y personas que las ve uno, ¿no es cierto?, con el pecho muy hinchado, pecho paloma, ¿no es cierto?, viendo, ¿no es cierto?, uy, qué gran persona es ese presidente. Pero, ¿qué es lo que piensa? Si tiene conectada, ¿no es cierto?, la mente con las orejas, le salen las ideas, se le salen por las orejas. ¿Dónde está la paz, el amor que normalmente pregonamos? No está en ningún lado. Pero hay que seguir avanzando y hay que seguir esforzándonos. Esa es justamente la espada del desastre, la espada rota. Porque no sabemos avanzar, ¿no es cierto?, con pluralismo. No podemos avanzar con la mujer al lado, ¿no es cierto?, a la misma altura de nosotros. Pareciese que nos reduce, pareciese que gente limitada se empezó a pensar que las mujeres nos podían sobrepasar. ¿Y qué hay si nos sobrepasan? Es porque son más inteligentes que nosotros. Entonces, realmente hombre y mujer deben ser iguales ante los ojos de Dios y no desproporcionadamente. Eso por decir algo, ese es un mito. Esos son los mitos que hay que ir rompiendo. Esos son los mitos que hay que dejarnos hacer libres. Y justamente tenemos que encargarnos todos nosotros. No me acuerdo cuál era tu segunda pregunta, José Santamaría. La de las personas que vivían muchos años. Ah, Noé, claro. Sí, Contéstala tú, esa. Marco, porque para que no sea monólogo esto. Mira, si vamos a leer la Biblia literalmente, es un cuento de hadas.
Claro. Se dice que en los inicios, ¿no? Inclusive creo que Matusalén es Sí, el que más vivió, que fueron 600 y pico años. O sea, si lo vemos así, es un absurdo. Una época en que no había las condiciones, no había el desarrollo que hay hoy en día, que la vida se ha extendido a más de 70 años. Imagínense en aquella época. Se está hablando de seres primitivos, no se está hablando de seres como nosotros. Ustedes piensan en Abraham como el viejo barbudo que habla con Dios, que suba a la montaña y nada que ver. Toda esa gente eran atlantes y los atlantes no tenían ojos, los ojos los vinieron a conseguir al final de la época atlante. Lo que ellos sí tenían era la memoria pictórica esa. Y como el espíritu mora en la sangre, y en aquella época no se debía mezclar la sangre para mantener puro el conocimiento que iba transmitido de generación en generación. Por eso se dice que vivían tantos años, porque se mantenía intacto esa memoria de la naturaleza de forma pictórica, medionímica, que era como se veía antes, pero nada que ver con la vida. Si ustedes han tenido la oportunidad de ver un medium, de tener un medium en la familia, ustedes saben que eso se va heredando de generación en generación y se van transmitiendo. Y se escoge en la familia, que puede ser, casi siempre es una nieta o es un nieto, y así es como se hereda esas cosas. Antiguamente eso era normal. Los conocimientos iban transmitidos, pero no el conocimiento como lo conocemos ahora, sino las experiencias. Porque en aquella época no había prácticamente ni lenguaje. Los lemures imitaban el sonido de la naturaleza. Ya empezaron, los que empezaron a hablar, porque en la época atlante, con la neblina esa, ni se veían, ni podían prácticamente emitir sonido. O sea, sí emitían sonido, pero no el que conocemos ahora de forma inteligente, porque no tenían mente. Cuando se les da la mente, es que ellos pueden utilizar el cerebro y la laringe, porque primero se les dio el cerebro y la laringe y después la mente. Pero cuando se les da la mente era en forma de germen, o sea, no era la mente como la tenemos hoy en día. Eso fue un proceso de miles y miles y miles y millones de años para llegar al desarrollo que tenemos hoy en día. Los arios, los primeros arios, eran Pithecanthropus, que tenían pulmones y respiraban. La gente se piensa que los arios son rubios y de ojos azules. No, esos son los teutónicos anglosajones, que es la quinta raza aria. Pero cuando empezaron los arios eran monos, eran prácticamente monos, no había desarrollo. Imagínense ustedes los atlantes, qué cosa eran. Y es importante entender estas enseñanzas porque nos aclara mucho todas estas cosas, todos estos cuentos que están en la Biblia, que se dan a través de símbolos. Adán y Eva no fueron un hombre y una mujer, imposible, y mucho menos como la pintan, rubia, con tremendo cuerpo, y el hombre afeitadito y peinadito. Nada que ver con eso. Adán y Eva eran dos lemures, que los lemures eran más atrasados que los gorilas, y que imagínense ustedes qué cosas eran esas cosas. Pero las películas de Hollywood y las pinturas que trataron de representar nos pintan a los ángeles con alas, que nada que ver, no tienen alas de pájaro, para nada. Lo que pasa es que como cuando las personas ven a un ángel, le ven con el cuerpo vital ese que tienen, porque ellos el cuerpo que tienen es vital, esas extensiones de las corrientes hacen que parezcan alas, pero nada que ver con plumas. Las plumas son propias de las aves y de la región química. Los ángeles jamás
tuvieron alas, pero los representaron así, igual que los arcángeles los ponen vestidos de guerreros, con lanzas, con escudos, y nada que ver con eso. Cristo lo pintan como Jesús, y Cristo no tuvo forma física ninguna. Cristo es una energía, es una condición, es un arcángel, es el más alto, iniciado de todos los arcángeles, que no tiene forma física, pero lo representan con el cuerpo de Jesús, que fue el que utilizó precisamente en su ministerio de los 3 años. Por eso, cuando se lee la Biblia, es muy importante leerla los que estamos aquí en estas enseñanzas desde el punto de vista Rosacruz. Y hay un curso de las interpretaciones bíblicas de la sabiduría occidental, que es muy importante cuando den ese curso, que no está toda la Biblia, por supuesto, pero las cosas fundamentales se ven en ese curso. También en el concepto de Rosacruz del Cosmos hay un capítulo dedicado a esto, que es el análisis oculto del Génesis, donde está bien explicado todas estas cosas del punto de vista Rosacruz. Gracias, Marco. Voy a recalcar lo que dijo Marco, ¿ah? Eso de la sangre, que es importante, y ahí está la clave de que Matusalén vivió 900 años, y Noé también, y el papá de Noé también. Creo que Matusalén era el papá de Noé, si no me equivoco. Lo que pasa es lo siguiente, que ellos, todos esos recuerdos que quedaban, nuevamente, nacían nuevamente con ellos. Por lo tanto, seguían una sucesión de, si podemos decirlo, de nacimientos que iban absorbiendo el conocimiento anterior de las vidas pasadas. Y ese es el motivo por el cual vivió 900 años, etcétera. Así lo que se ve. Bueno, creo que ha llegado el momento, porque ya tenemos 1 hora con 15 minutos de grabación. Sería bueno, José Santamaría, que cerraras tú la lectura que tú dijiste en este momento, la carta 27, para después dejar de grabar y seguimos conversando este ameno tema de la carta número 27. ¿Qué es lo que tengo que hacer? No, cerrarla, o sea, palabras tuyas, sino muchas gracias. Bueno, sí, bueno, muchas gracias. Sobre todo, darle gracias a todos. El aporte y sus puntos de vista me ayudan mucho. Las preguntas que hago también me sirven demasiado. Y sí, ha sido un momento muy interesante porque he estado esperando esto de hace 3 horas aquí eh, para este momento. Así que agradecerle a todos ustedes, más nada. Gracias. Gracias a ti, José Santamaría. Gracias a ti Gracias, por haber leído la Santamaría. carta. Muchas gracias. Muchas gracias. Como dice Marco, alguna muchachita que pueda decir, me encanta decirla, no es una desagradable, pero me encanta decir esa palabra. Una muchachita que pudiese decir la oración del estudiante. Se nos fue la carta del estudiante. Pues no puedo hacerla porque ya que nadie quiere. Por supuesto, porque espérame un poquitito, tengo que ir a Ya. buscarla, Pues si otra porque quiere hacer, otra persona quiere hacerle, adelante. ahora sí. Perfecto. Todavía no sale. Ah, ahora sí. Sí, está saliendo. Ahí te la voy a Sí. mandar ahora, Carmencita. Ya, Ahora sí, muchas- Carmen, por favor. Ya. Acrecienta mi amor por ti, oh Dios, para que te pueda servir cada día mejor. Haz que las palabras de mis labios y las meditaciones de mi corazón sean siempre gratas a tus ojos, oh Señor, mi fuerza y mi redentor. Que Dios nos guarde en su santo amor. Que así sea. Que así Así sea. sea. Que así sea. Así sea. Eso. Y ahora oración por la fraternidad. Te pedimos, Padre, porque la Fraternidad Rosacruz de Oceanside, California,
se constituya en el centro espiritual más eficiente del mundo y ayude a apresurar el día de la liberación de Cristo. Te pedimos muy especialmente bendigas a los trabajadores de la sede central y a todos los centros, grupos y miembros de la fraternidad para que día a día se fortalezcan y para que lleguen voluntarios que ayuden a hacer realidad la visión de Matt Handel, según la cual vio a nuestra sede central y una larga fila de personas viniendo de todas partes del mundo para recibir la enseñanza y saliendo de allí, luego para llevar el bálsamo a los afligidos de cerca y de lejos. Que así sea. Que así Que así sea. Así sea. Muchas gracias, Carmen. No hay de qué. sea.